Cada día pienso que la generosidad es más que justa y necesaria, pero no solo porque uno se siente bien cuando se es generoso o generosa, sino que yo creo que es muy obviado la eficacia que tiene la generosidad. O sea, ser generoso es muy eficaz. Y eso creo que en la vida cotidiana, me imagino que cada quien habrá tenido momentos de ser generoso, generosa y ir construyendo cosas que a la larga siempre son eficaces, además de lo lindo, eficaces. Y pienso en la política, y estamos en una etapa de una gran falta de generosidad. Una gran falta de generosidad en la que es más fácil putear, buscar dónde está el defecto, dónde se equivoca. De hecho, me pasa incluso, y nos pasa seguro a muchos y a muchas, que estamos en reuniones de presentación de trabajo y el que está enfrente no está escuchando, sino está buscando el momento donde reconoce el error del otro. Es bastante, insisto, contraproducente, improductivo. Y siento que si en política los espacios de izquierdas, progresistas o los campos nacionales populares no somos generosos y generosas, creo que tendremos poca rentabilidad política y electoral. Arrancamos, Fer, dale play, pon buena música. Hola, hola, hola. Ay, 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 qué linda canción. No sé si todos conocían, ahora me va a decir Flavia que la conoce, Cris Marque, pero como que no. Bahía en esto no se mete tanto. Leandro me va a decir que también. Sofía lo mismo. Es una canción de una mujer que me gusta mucho, que es Rigoberta Bandini. Ya la hemos tenido más de una vez aquí en la radio. Siempre la escucho, mucho, muy seguido. Y esta canción tiene algo muy especial porque le cambia la letra a una canción que cantaban a los niños y niñas, sobre todo a las niñas, cuando eran pequeñas en España durante la época del franquismo. Y la letra decía, así planchaba, así cosía, así lavaba, así peinaba. Y Rigoberta manda a la mierda toda la letra esa letra de un machismo recalcitrante, y es hermosa. Es una linda canción y quería hoy, por razones obvias, empezar con esta grande de la canción que es Rigoberta Bandini, la recomiendo encarecidamente. Y ustedes dirán, ¿y Alfredo hoy dónde está? Pero no porque se estén preguntando dónde estoy, sino sobre todo por el decorado que tengo a mis espaldas. Ustedes dirán, ¿y Alfredo no se ha podido colocar en un decorado un poquito más lindo? Pues no, no he podido colocarme en un decorado más lindo. O sea, la gente que no nos están viendo, casi que mejor. Esta vez no voy a recomendar, no, sí, sí, les recomiendo a todos y todas que nos se conecten ahí en Radio La Pizarra, en el canal YouTube nuestra, que nos pueden estar viendo. Pero sí, tengo detrás una cocina y es donde toca. Es donde toca hacer hoy radio desde México, desde Ciudad de México. De una ciudad donde para ir a una reunión es más o menos como desde mi casa en Argentina hasta la capital. O sea, esta vez he hecho hora y media para un lado, otra hora y media para otro lado. Madre mía, qué semana que tengo. Así que si me veis la cara de cansado, que la tengo, es estrictamente porque he estado aguantando mucho a Guillermo Glietti toda la semana y sobre todo por el tráfico. O sea, son dos razones de peso como para estar que no puedo más. Y voy a arrancar a saludar al equipazo que tengo, a qué equipazo tengo, y voy a hacer una pregunta que he cambiado a última hora. A ultimísima hora he cambiado la pregunta y voy a arrancar por, mira, está nerviosa. O sea, hay momentos, ha habido dos personas que se han puesto la mano en la cabeza. O sea, lo tengo que decir todo al aire porque es importante. O sea, Crismar ha disimulado que tenía algo en el ojo. Y Bahía está disimulando que se tenía que repeinar, pero las dos para taparse la cara en el momento que no querían contestar. Así que empiezo por ti, Bahía. ¿Estás preparada? ¿Estás lista, Bahía? No, Sí. no, obvio que no. A ver, es muy fácil. ¿Tienes algún tipo de ritual o algo especial antes de hacer cada programa de la pizarra? Me gusta escuchar música y me gusta caminar. Si puedo, a veces llego con menos tiempo y no llego, pero sí caminar escuchando música fuerte, quizás dando la vuelta a manzana, me vean los vecinos, y dicen, esta chica está loca, no voy a empezar Radio La Pizarra. Son 20 minutos que me tomo para no pensar en nada. Ese es mi ritual. Está bueno. A ver, Flavia Fiorio, tu ritual, si es que tienes. Poner los libros para que el micrófono quede a la altura, porque realmente si ustedes ven, mi back es desastroso, pero mi ritual es, me voy a contar con ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poner 8 libros para que el micrófono quede bien. Buen ritual. Leandro Álvarez, ritual. Tres cosas. Primero, hacerme un cafecito, siempre.
Y después, ahora le sumé comerme un alfajor que sé que me han criticado ahí Sí, está nuestro criticadísimo, público. está criticado, está criticado. Es que tú sabes Así lo que que son ver ese lo los estoy restos del sacando. chocolate del alfajor por la barba de Leandro Álvarez en pleno vivo. Por favor, chicos, es una costumbre argentina comer alfajor. En fin, y por último, chequear Twitter por si algo se incendió de último momento, siempre. Muy bien. A ver, Cris Mar Lujano desde México, enfrente mía que la tengo, pues la tengo aquí al lado. Parece que está en otra casa porque ella se agarró el fondo bueno. El fondo de mierda lo tengo yo, que es la cocina. Ella, ahí el fondo bueno, ritual. Cris Mar. Pero sí es un fondo hermoso, es un fondo con talavera muy mexicano, así que te delataba en cualquier caso, aunque no dijeras que estuvieras aquí. A ver, depende, porque lo que generalmente hago es chequear que esté a la hora correcta, porque con el cambio de horario, entonces tengo que estar, sí, o sea, todos los sábados, aunque yo sé que es la misma hora siempre, igual chequeo el reloj por si acaso. ¿Y qué otra cosa? ¿Un show de tequila también? No, mentira. No, creo que, creo que, no, me siento en la compu y creo que igual que Leandro, reviso que no haya nada de última hora y que todo lo que yo tenga preparado para ese día, pues esté a tono. Así que básicamente me lo releo todo como si fuera un guión. Sofía Montoya, ritual desde Ecuador. Uy, qué ritual. Bueno, la verdad es que trato de comer rapidísimo antes del programa para que no nos critiquen de que comemos en vivo, pero también tengo como que mi cafecito aquí listo, siempre con mi tacita de Ecuador y pues sí, repasar los temas, como que estar pendiente y yo también tengo mucho cuidado en la hora, ¿no? Como que hay siempre ahí alguna confusión por el cambio horario. Pero bueno, ya estamos listos para el programa del día de hoy. Ah, y hablar con mi sensei un ratito antes. ¿Cómo has dicho? Espérate un momento, Sofía. Espérate esto. A ver, explícame un poco, que yo en esto soy bastante torpe, en esto y en un montón de Que cosas. tengo, que ¿Qué es tengo este un momento? sensei que tiene mucha sabiduría por los años de experiencia y por el conocimiento político que siempre me va soplando ahí alguna cosita y me dice, no se olvide de hablar de esto. A ver si se lo vamos exportando a algunos líderes y lideresas. Le va a venir bien, porque no está la cosa que sobra sapiencia en estos tiempos que corren. Gabriela Montaño desde Bolivia. ¿Tienes ritual alguno? Está clarísimo que no. Yo llego corriendo, es mi ritual. Siempre llego corriendo. Es lo que se repite siempre. Puedo estar en un teleférico en cualquier ciudad de Cochabamba, pero siempre estoy corriendo para llegar al programa. Eh, por ahí podría entender que ese es mi ritual, llegar a justo. Está bien, es verdad que en eso no puedo, yo no puedo desmentirla, porque lo vivo todos los días, o sea, entonces no puedo desmentir lo que ha dicho Gaby. Mi ritual es poner música, siempre tengo 20 media hora de música que me suba el ánimo, aunque esté uno bajoneado, necesita uno poner música, y luego tengo una costumbre que se me nota a la gente que nos ve, que es que me echo mucha agua en el pelo. Eso lo hice siempre, toda la pinche vida, y no es que me peine, creo que me logro despeinar. Pero me echo mucha agua en el pelo y creo que es como para un poco, no sé si me despierto un poco más con un poco de agua. Así que vayan contándonos por las redes, nos pueden ir contando si qué hacen cuando tienen un momento importante o algo que tienen que hacer, si tienen algún tipo de cábala, ritual o lo que sea. Nos pueden escribir por dónde, Flan. Bueno, por un montón de lugares estamos en Twitter como @lapizarraoc, en donde pueden contarnos sus rituales, Instagram o Facebook como Radio La Pizarra, y si quieren ver el peinado ahí con gel de Alfredo, twitch.tv/Alfred Serramansi, que también estamos por ahí para que nos vean las caritas un poco. Y tenemos un menú, pero hoy un menú nutrido. Creo que no caben en el plato tantos países, ¿no? Picadito, picadito, voy a intentar decir sin repetir y sin soplar los países que vamos a tratar. Hoy tenemos picadito de Estados Unidos, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, un montón de países para hacer un repasito por lo largo y lo ancho de la región. Ayer fue 8 de marzo, así que también tenemos un especial feminismo, paridad de género. Tenemos que hablar con muchísimos audios y escuchar a las mujeres de América Latina. Y para finalizar, nuestra chapita con Y bien marcada, turismo en América Latina. O sea, tenemos un menú servido, así que arrancamos con la pizarra. Y vamos que nos vamos con nuestra particular vuelta al mundo. Como siempre hacemos centro de gravedad, el epicentro en nuestra queridísima América Latina. Hoy es lindo, hoy estamos ¿en cuántos países? Estamos ahí en Ecuador, estamos en México, estamos en Bolivia y estamos en Argentina. Hoy estamos cubriendo 4 países bien distribuidos, bien repartidos.
Además, por fin, solo tenemos 3 argentinas en Argentina. Yo salí de Argentina a ver si equilibrábamos esto y hoy vamos a hacer un spoiler. No vamos a hablar de Argentina. Aplauso, por favor. No, 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 no. Aplauso. Mira todo el equipo como está aplaudiendo en este momento. O sea, no hay no, no, Milei sigue jodiendo la Argentina, ¿no? O sea, no tenemos que hablar de Argentina porque Milei sigue deshumanizando a la Argentina con sus políticas, así que lo vamos a dejar para otro día. No vamos a caer en sus trampas de hablar de lo que quiere que hablemos el señor Javier Milei y su gobierno. Y antes de nada, esta semana yo voy a ser muy honesto. Hoy preparando el programa no me había enterado de que era el supermartes en Estados Unidos. Así estamos. O sea, a partir de ahí ustedes pueden pensar que no se deben creer casi nada del análisis que puedo hacer en ninguna materia, porque esta semana en México ha sido tan intensa que estoy prácticamente achilangado. No sé si se dice así, Cris me va a corregir. México para arriba, México para abajo, que sí Clara Brugada, que sí Claudia, que sí. No. Estados Unidos, ¿qué ha pasado, Cris? Bueno, lo dijimos, Alfredo, lo dijimos. Si tú prestas atención a nuestros análisis de hace un par de semanas, mencionamos que este 5 de marzo se celebraba el Supermartes, que es el día en el que más estados del país, de Estados Unidos, pues votan para definir a sus candidatos presidenciales, las primarias republicanas y democráticas, bueno, o demócratas más bien, no sé si democráticas, en 15 estados de los 50 que conforman el país y entre ellos estados muy importantes por su tamaño, California, Texas, ¿no? Entre los más grandes de Estados Unidos. Y bueno, pasó, Alfredo, lo esperado. No hubo sorpresas en tanto Joe Biden y el expresidente Donald Trump pues se convierten en los probables nominados a su partido, así que bueno, está todo preparado, digamos, para una revancha en noviembre. Entre los resultados, como para decir un poco de lo que sucedió, de los 1.215 delegados que necesita el candidato republicano para ganar su candidatura, bueno, ya Trump cuenta con más de 1.000. Así que solamente en el Supermartes se llevó 800 delegados, así que imagínense la magnitud, o sea, la importancia que tiene, digamos, esta fecha en las elecciones de Estados Unidos y por su parte Biden, pues también a la cabeza de las primarias de demócratas con hasta el momento 1.600 delegados de los poco más de 1.900 que necesita. Solamente en el Supermartes se llevó más de 1.300. Noticias o lo más relevante, digamos, Nikki Haley ya abandonó la carrera presidencial republicana, pues si bien no le ha dado un espaldarazo a Trump, sí le instó a ganarse el apoyo de los votantes que la respaldan a ella. Así que bueno, una pregunta allí importante es saber qué va a pasar, ¿no? En la próxima campaña electoral con los votantes republicanos anti-Trump, que serían básicamente ese electorado que apostó por Nikki Haley. O por incluso terceras opciones en candidatos independientes. Por el lado de los demócratas, bueno, también el segundo en la carrera, Dan Phillips, pues se salió de la carrera, puso fin a su improbable desafío de ganarle a Biden. Y una cuestión interesante que sucedió también es que, bueno, se vio cómo crece en todo el país un movimiento que se opone al manejo del presidente Biden de la guerra, o bueno, más bien del conflicto, ¿no? Del ataque de Israel en Gaza y ya muestra su influencia en el ámbito electoral en Estados Unidos. No sé si quienes de repente siguen las noticias de Estados Unidos o su influencia en el resto del mundo vieron como una palabra llamada uncommitted, que es como no comprometidos. Bueno, salieron al ruedo un poco con estas primarias porque resulta que cientos de miles de votantes en el país están votando por una opción que sería como voto en blanco, digamos. Es decir, no están votando ni por un candidato o por el otro. Y en estados como Michigan ya hubo más de 100.000 votos, que representó un 13% del total en esa votación. Y también el supermartes en otro estado importante, estos estados bisagra, que son los definitorios, digamos, en las elecciones, pues también el 19% de sus votos primarios fueron en esa categoría de uncommitted o no comprometidos. Así que ya hay encuestas que dicen en el que, por ejemplo, en Nueva York, Donald Trump supera a Biden 48-43. Así que suenan las alarmas un poco, ¿no? Primero, es interesante lo que ha destacado Chris, porque yo al menos no lo sabía. Aparente un fenómeno como de voto blanco, voto nulo, aunque sea en una traducción a lo estadounidense, ¿no?
Y esto es interesante como fenómeno porque hasta ahora no había sido mayoritario en anteriores veces. Sin sorpresas de cara a los dos grandes candidatos, no le voy a preguntar a Chris, pero porque nos podemos reír, y es que el promedio de edad son octogenarios, aunque parezcan que Trump le lleva, o mejor dicho, Biden parece que tiene 40 años más que Trump. Esto lo digo porque es fundamental y puede ser uno de los ejes determinantes de la campaña. Y el otro que ha planteado Chris Mark, que yo no lo había nunca contemplado, siempre digo que no soy muy conocedor de la política norteamericana, y es que en el discurso de Trump en el CPAC, en la convención de los conservadores, dijo algo que acaba de plantear ahora Chris Mark, y es que le podría erosionar mucho electoral y políticamente a Biden el tema de guerras. Fíjense, los republicanos siendo los que están criticando a los demócratas porque están llevando a los hijos de los estadounidenses a morir en los lugares de guerra. Digo porque esto va a ser probablemente otro de los temas. Y lo otro es la relación extraña con Rusia. Putin medio pide el voto para Biden, sin embargo Trump dice que es mi amigo. Y empieza a haber una contradicción un poco distópica, casi surrealista, del rol que va a poder tener Rusia, ¿no? Otros temas centrales va a ser el tema migratorio, como siempre, ¿no? Sin embargo, Trump, y lo digo para no ridiculizar y frivolizar lo que hace Trump con respecto a los migrantes, sí le habla a la clase trabajadora migrante. Es decir, lo que quiere es que no lleguen más, de una manera muy fascista, si cabe el término, pero sí tiene un intento de hablar a los hijos, trabajadores, migrantes que están ya en Estados Unidos. Lo digo porque a veces uno cree que está en contra de todo y no entendemos los procesos cuando no logramos matizar un poquito. Vamos a seguir, sí o sí, este año hablando del tema de Estados Unidos para entender un poquito. Y otro país que al que no se le para nunca bola, muy chiquito, pero donde siempre está en conflicto. Y la semana que viene vamos a hacer un especial porque nos toca aprender y aprender con H intercalada, entender mejor. Pero hoy sí quería dejar una línea para dejar constancia en acta, es el caso de Haití. Genera dolor por la importancia en la historia latinoamericana, en la liberación de la patria latinoamericana, y sigue pasando algo que duele mucho, ¿no, Lean? Así es, Alfredo, en medio de una ola de violencia criminal en las calles de Puerto Príncipe, el gobierno de Haití lo que hizo fue extender un estado de emergencia por un mes y el líder de la banda criminales más importantes de Haití amenaza con una guerra civil si el primer ministro no renuncia. Algunos datos de la ONU que son tremendos y que seguramente vamos a analizar más en profundidad sobre la situación de la violencia en Haití. De acuerdo a la ONU, entre 2022 y 2023 los homicidios se duplicaron y los secuestros aumentaron un 83%, Alfredo. Haití realmente hoy por hoy es un estado fallido y tenemos un primer ministro que está llevando a cabo un gobierno inconstitucional porque tomó el poder tras el magnicidio de Jovenel Moise. Y tenemos un líder de unas bandas criminales como Jimmy Cherisier, que un poco vehiculizan el descontento social por la situación económica y desigualdad que hay en Haití. Y en el país no se celebran elecciones desde 2016. Hay que tener en cuenta que ante la ausencia de Estado, inclusive con en un momento Haití se intentó sustituir el Estado por la comunidad internacional, los organismos internacionales, y suele ser el siguiente paso. Si falla el Estado, no hay ni siquiera presencia internacional, salvo que sean militares. Lo siguiente es que hayan pandillas y haya todo este tipo de cuestiones. O sea, habría que mirar de fondo el tema y vamos a intentar explicar un poco más, con mayor precisión, con mayor rigurosidad, lo que viene ocurriendo en ese país, insisto, a la que poco le da importancia a la gente, salvo cuando habla de la tasa de pobreza que existe tan alta en términos de comparación con América Latina. Es un país fallido, o mejor dicho, es una organización fallida, ¿no? Y donde el Estado no existe y donde las colonias han hecho un destrozo. Un buen ejemplo para no confiar en las colonias. Paramos, tomamos aire y ahora viene un salpicado de países que yo no sé, vamos a pasar por muchos, muchos, muchos en la pizarra. Y volvemos en la pizarra con nuestra particular vuelta al mundo. Vamos a meternos un poquito en nuestra queridísima América Latina, que siguen pasando muchas cosas. Me voy al Ecuador, Sofía. ¿Qué tendrías que destacar en términos de política esta semana? Bueno, creo que como todas, la marcha del día de ayer, del Día Internacional de la Mujer, que además encuentra a las mujeres juntas con causas que son de todos, ¿no? Por una vida digna, por también en contra de la guerra. Muchas mujeres marcharon por las mujeres, por los niños, por las niñas de Palestina.
Creo que eso es quizá lo más destacado porque ha sido un pensar el país desde distintas voces, desde distintas miradas, desde las mujeres afroecuatorianas, las mujeres amazónicas que están también hablando del territorio, que están hablando de la vulneración de sus derechos por parte de las transnacionales. Creo que ese mensaje ha sido muy poderoso, el ver a todas esas mujeres juntas, el verlas recorriendo las calles, vistiendo de morado, en este caso la capital, que es a donde yo pude asistir, en medio de todo lo que pasa, en medio de la guerra impuesta que tenemos en nuestro país, que ha sido también uno de los mensajes más poderosos de esta marcha, que ha hablado de cómo se ha utilizado este discurso de inseguridad para clavarnos impuestos, para empobrecer más a la gente, para querer tocar la seguridad social, querer subir las aportaciones de los ciudadanos, y en eso están pensando las mujeres, también repensando mucho el feminismo, acercándolo más a lo popular, a las necesidades reales de la gente. Es lo que se gritó durante la marcha del 8 de marzo, ¿no? En medio de una crisis también del sistema judicial, que hoy por hoy pues está de escándalo tras escándalo de estas audiencias que se están dando casi día tras día, donde los directores de las cortes provinciales están compareciendo porque estaban vendiendo las sentencias, sacando a mafiosos de la cárcel por pagos súper altos. Entonces, frente a todo esto, las mujeres han dado un grito de esperanza. Y además quiero añadir algo a lo que ha planteado Sofía, que yo no sé si será cierto o no, pero vamos a tener que entrevistarle. Hay un tal Abraham Verduga que ha salido esta semana en uno de los lugares más influyentes de medios de comunicación, llamada La Posta, en Ecuador, que ha citado al nombre de Abraham Verduga como futuro candidato presidencial, y yo sin enterarme. O sea, esta semana hablé varias veces con Abraham Verduga Sí. y yo sin enterarme. O sea, entonces, lo que vamos a hacer es que la semana que viene, en exclusiva, para toda la gente que nos escucha en el Ecuador, en Argentina, en México, en Colombia, va a dar la primicia, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, no se lo tomen muy en serio lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero es que ha salido el nombre de Abraham Verduga y le mandé un mensajito y dije, hay que ver cómo no puede ser así, nos va a dejar de la pizarra Desde la por la pizarra presidencia. Sí, después vas tú, Bahía. O sea, sacamos un esto está todo presidente. previsto. O sea, luego vas tú. Tenemos listo, Gaby la tenemos prevista, no para el 25 porque hay un quilombo en política que mejor no meter uno más, la dejamos afuera para el 30, pero no, Crismar la tenemos lista también, tampoco la vamos a meter en el 24 ahora, en Venezuela no está la cosa para meterla ahora tampoco, la metemos después en el 30, pero aquí, de la pizarra, para las presidenciales, así que no estoy Y se jodiendo, acabó la objetividad, porque imposible. A posible, Abraham lo tenemos, totalmente le subjetivo. tenemos mucho cariño en el corazón, sin duda. Sí, 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 estamos haciendo rumor del rumor, no estamos, digo, para que no se lo tome nadie en serio, pero teníamos ganas de mandarle un abrazo a nuestro queridísimo Abraham Verduga. Y del Ecuador me voy al Perú. A ver, es el país más difícil, es el país más difícil de entender. O sea, eso podríamos hacer en algún momento, ¿no? El paisómetro, ¿no? De países más difíciles de entender. Yo pongo arriba Perú y te toca, Bahía, a ver si eres capaz de explicar los episodios de esta semana. A ver, si bien es difícil, es verdad, hay algunas cuestiones y sucesos y fenómenos que se repiten en el tiempo, digamos. Y esto tiene que ver principalmente con el poder del fujimorismo y el Congreso que va ganando terreno para ocupar espacios en el Estado, innumerables sucesos de corrupción, esta alianza tácita y evidente entre el gobierno de Dina Boluarte y el fujimorismo para encarar el proceso electoral, que recordemos que es en 2026, ya recordamos toda la lista de países que van a tener elecciones antes de Perú, que tiene una presidenta que no fue elegida por el pueblo, y en este contexto sucedieron esta semana dos sucesos que tienen que ver con estas claves políticas. La primera es que se destituyó al primer ministro de Dina Boluarte, una persona de máxima confianza de Dina, que es el ministro Alberto Otárola, que estuvo muy implicado también, porque él había sido ministro de Defensa, en los sucesos de violencia que sucedieron los primeros 15 días de Dina Boluarte, y estuvo implicado en un suceso de corrupción que salió en un canal de televisión por regalarle de alguna forma cargos en distintos ministerios a una amiga de 25 años. En este sentido, se lo destituye a esta persona de máxima confianza de Dina, pero sin embargo, y esto va a tener implicancias en otros cambios de gabinete, pero el nuevo sucesor
también está muy cercano a Dina Boluarte, por lo cual se aproxima y se ve una continuidad en la gestión de gobierno. Y el otro suceso también bastante importante es que el mismo Congreso, que está ocupado por bancas del Fujimorismo, lo que hizo este jueves es desplazar a 2 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, justamente los que no estaban vinculados ideológicamente al Fujimorismo, lo cual resulta también bastante grave porque se van asentando las claves para esta alianza y donde el Congreso vinculado al Fujimorismo va avanzando en cada vez más territorios, ¿no? Te decía, Bahía, que primero para mí la gran noticia de Perú es que siguen gobernando los que no ganaron las elecciones. El Fujimorismo no ganó las elecciones y siguen gobernando a nivel presidencial y a nivel del poder legislativo. Tampoco es que sea una bancada mayoritaria en el sistema partidario peruano el legislativo. Y evidentemente Dina Boluarte ha decidido gobernar con el Fujimorismo y tienen hoy en día la Cancillería, ministro de Economía, ministro de Energía, o sea, no es que sea menor lo que hoy en día tiene el Fujimorismo. Y la otra gran noticia del Perú en el ruido en este escándalo, es que no se habla de elecciones. ¿Se acuerdan cuando asumió Dina Boluarte? Se planteaba la posibilidad de unas elecciones precoces. No hay fecha a la vista, o mejor dicho, hay fecha a la vista en el 26. Esta es la situación del Perú en este momento, donde yo diría que si uno piensa en una partidocracia absolutamente disociada de los problemas de la sociedad peruana, es el caso del Perú, y sigue doliendo porque además sigue estando Pedro Castillo en la cárcel sin sentencia firme y sin respetarse los derechos humanos. Y en esto siempre premio y aplaudo la posición del Andrés Manuel López Obrador, que sigue no reconociendo a la presidenta Dina Boluarte. Es poco a veces escuchado y ¿no? No reconoce a Dina Boluarte y no tiene embajada por decisión propia en el país del Perú. Me pongo serio porque la verdad que me duele mucho lo que sigue pasando en aquel país. Paramos, pero ahora se viene rock and roll porque no sé si Gaby ve preparando Bolivia. No sé cómo lo vas a hacer, ve preparando Bolivia. Seguimos en la pizarra. Ay, no quiero parar esta música. No quiero parar esta música. Además, yo me voy para Bolivia ya, ¿eh? O sea, Gaby, ¿está preparada la comida con tu viejita? Eso es lo que más me importa. O sea, en verdad no voy a Bolivia para otra cosa, solo quiero conocer a tu viejita y comer con ella. Yo quiero vivir ese encuentro. Para mí va a ser muy bueno. En primer lugar, porque para saludarla te vas a tener que agachar mucho más de lo que te agachabas conmigo, porque es más chiquita que yo. O sea que quiero ver ese encuentro. Tengo muchas ganas para estar en Bolivia. Mañana viajo a Bolivia un par de días, así que me voy a reencontrar con Gaby allá en tierra de Santa Cruz. Allí que me dicen, Gaby, que estamos a 80.000 grados, ¿no? Yo que no soporto el calor con humedad, tengo miedo, ¿eh? Prepárate, sí, está bien caliente, no tanto como estaba en finales de diciembre, enero, bajó un poco, aflojó, pero no creo que lo suficiente para que no te derritas, así que sí, prepárate. Bueno, hasta aquí todo el análisis de la política boliviana. Hemos terminado el informe que queríamos plantear. ¿Qué te parece, Gaby? Yo creo que esto es lo que debemos hacer cuando no queramos hincarle el diente a un país. ¿No te parece que sería lo mejor? Hablamos del tiempo, tu viejita. ¿Qué me va a poner de comer tu mamá? A ver, te pregunto. O sea, ¿te parece que la sigamos así? Y la gente dice, esto están tarados estos dos. No, Gaby, a ver, ahora en serio. ¿En qué momento estamos? Infórmame a mí, informa un poco a toda la gente que nos escucha de en qué momento, sobre todo de la tensión interna, nos encontramos. Bueno, en estos días, Alfredo, en Bolivia se ha llevado adelante 2 ampliados del MAS en paralelo de las 2 alas, digamos, quienes están a favor del gobierno y de Luis y quienes están a favor de Evo como cabeza de el MAS y expresidente. Esos dos ampliados se han llevado casi en paralelo. Uno se convocó el 1 de marzo y el otro el 2 de marzo. El del 1 de marzo fue convocado por el Pacto de Unidad, que son, digamos, una alianza de organizaciones sociales de los sectores que respaldan al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Se reunieron el 1 en La Paz, en la Federación de Mineros,
y decidieron convocar un congreso del MAS el 3, 4 y 5 de mayo con la idea de cumplir el mandato que hizo el Tribunal Supremo Electoral de repetir el Congreso del MAS. Esto no tiene un marco legal adecuado porque las leyes, sobre todo la ley de partidos políticos y el propio estatuto del MAS, dice que la dirección nacional del MAS es quien debe convocar un congreso ordinario para la elección de directivas. Por lo tanto, no está muy claro cómo se resolvería eso, ¿no? En términos legales. El segundo ampliado se llevó a cabo al siguiente día, el 2 de marzo, en San Julián, que es un municipio que está en el departamento de Santa Cruz, históricamente, digamos, mayoritariamente votantes del MAS, es un bastión del MAS en Santa Cruz. Esa es la Chiquitanía, ¿no, Gaby? Es La Puerta, la Chiquitanía, Ajá. perdón, en Cuatro Cañadas, no en San Ah, Julián, perdón, es que son municipios pegaditos. En Cuatro Cañadas es la puerta de ingreso a la Chiquitanía que nos conecta con la frontera al Brasil. Y entonces, bueno, en ese ampliado se decidió que se va a insistir con que se haga respetar el Congreso del MAS realizado en octubre del año pasado y sus decisiones. Eh, Esto se intentará por vías legales que todavía están en marcha ante el Tribunal Supremo Electoral, ante el Tribunal Constitucional, aunque ese Tribunal Constitucional está autoprorrogado, es toda una maraña, entonces, por lo tanto, de decisiones que ya no están en manos de la política. Ojo, miren, cómo la política termina poniéndose en manos de el ámbito judicial o del ámbito electoral sin poder resolverse donde debería resolverse, que en la vida política, ¿no? sí, perdona, Eh, Gaby, si nos alejamos de lo que estamos hoy en día poniendo encima de la mesa es que podría no haber siglas del MAS a partir de mitad de mayo. O sea, lo que está en juego hoy, es que las siglas del MAS con un gobierno del MAS pudieran estar inhabilitadas por una discusión jurídica de trasfondo política, porque las dos partes están disputando en el fondo la dirección y la conducción del MAS y a su vez de la candidatura presidencial. Es el trasfondo de todo esto. Lo que sí es cierto es que, y esto lo tengo que decir claro y alto, que sería el Poder Judicial de este gobierno el que avalaría la inhabilitación del MAS y hay una responsabilidad alta en ese sentido, teniendo en cuenta que las palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, ya se ha pronunciado por activa y por pasiva en contra de Evo y que no tendría problema en inhabilitarlo o incluso hasta encarcelarlo o hasta responsabilizarlo, que fue lo último de lo que pasó en el golpe de Estado por no haber respetado los resultados del 21F del referéndum. Digo, esto es todo lo que está en juego a día de hoy, ¿no? Así es, ha habido un pronunciamiento muy claro y contundente de perdón, del ministro Lima de decir que Evo ya está inhabilitado para las elecciones, lo cual, por supuesto, el evismo al interior del MAS dice que no es cierto. Hay argumentos jurídicos para eso. La sentencia constitucional a la que hace referencia el ministro de Justicia no resolvió sobre habilitaciones o inhabilitaciones para el 2025. Se trata de otra cosa y su parte resolutivo se refiere a derechos en términos de libertad de expresión, otros derechos políticos, etcétera. Por lo tanto, eso supuestamente no estaría cerrado. Ahora, otro elemento que ha sucedido esta semana es que Carlos Mesa salió con un proyecto de ley para intentar modificar la actual ley de partidos políticos para que las primarias ya no sean primarias cerradas, donde vote solo la militancia, sino que sean primarias abiertas. A ver, yo te voy a poner un dato que lo he puesto en mis redes sociales que es muy contundente. En 2019, en las elecciones primarias del 2019, en el MAS votaron más de 400.000 personas como militantes del MAS y estaban inscritas más de 900.000. Toda la oposición, que eran un montón de frentes que se presentaron para las primarias, junta logró un poquito más de 31.000 votos. Imagínate, o sea, 400.000 versus
31.000. Eso te muestra que el MAS es, en el 2019, el único partido político con musculatura política, con militancia, o sea, la derecha no tiene militancia inscrita. Y segunda cosa, es el único partido que tiene presencia en todo el territorio, porque el resto de los partidos, si uno ve su votación de militancia, o está concentrada en Santa Cruz, o está concentrada en otro caso en occidente del país, en La Paz, etcétera, pero no tiene una militancia a nivel nacional. Entonces, claro, yo pongo esto importante sobre la mesa porque lo que está en riesgo, en realidad, cuando hablamos de que se pueda perder la personería jurídica, etcétera, es esa gente. ¿Dónde va a ir ese más de 1 millón? Ahora hay más de 1 millón de militantes inscritos del MAS. ¿Qué va a hacer sin la personería jurídica? O sea, no es solo Evo, Luis, David Choquehuanca, no. La gente, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va a votar? Y además añado algo, Gaby, para cerrar Bolivia, lo vamos a seguir sí o sí explicando y analizando. Y es que no solo es un debate de jurídico ahora, si se aprueba o no se aprueba, si tiene mayoría o no se tiene mayoría, sino que es un cambio de las reglas del juego, en medio del juego. O sea, cuidado, es el cambio de las reglas del juego en medio del juego, y esto habría que repensarlo, más allá después de que filosóficamente o políticamente estemos de acuerdo o no. Yo desde ya me posiciono que nunca estoy de acuerdo en las primarias abiertas. Creo que es algo de la democracia liberal, que es triple pirueta mortal, que cualquiera puede votar en un partido al que no le pertenece. Para eso ya están las primeras vueltas, para eso ya las tienen. En ese momento ya votan. No entiendo muy bien por qué tienen que decidir el candidato en el lugar donde no se encuentra. Bueno, es un debate que lo seguiremos. Hacemos una parada en Bolivia, pero hilvano con Colombia. En Colombia, el Poder Judicial sigue siendo el actor, FLA, y esta semana ha sido como más o menos, no sé, el gran hermano, porque no hay votación, no se resuelve. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alfredo me pide por privado hacerlo corto y yo digo, ¿cómo explicar en corto lo que está sucediendo en Colombia? Porque todo puede pasar en Colombia, en el país del realismo mágico, porque efectivamente, como decís, Alfred, no hay fiscal, o en este momento, ahí vamos a decir, para cumplir a las palabras honestas, hay fiscal interina. No sé si se acuerdan del A fiscal veces, Barbosa. perdóname, pero a veces puede estar hasta más bueno que no haya fiscales. Para los fiscales que tenemos, ahora yo hago una propuesta, o sea, para Norma Piña, para Barbosa, para Diana Salazar, y Para sigo, Marta Mancera, que es la que está ahora en Colombia de no interina. estaría mal esta idea, ¿eh? Nos están dando ideas, ¿eh? Bueno, quería recordar justamente que antes estaba el fiscal Barbosa, este gran amigo de Duque, enemigo de Petro, que ya no es más fiscal en Colombia, simplemente porque se le venció el plazo de 4 años, que se le acabó el 12 de febrero, pero todavía no hay nueva fiscal en Colombia, que es necesario, evidentemente, tener. Digo nueva porque están ternadas en este momento 3 mujeres y todavía la votación no llega a que ninguna logre tener los votos necesarios para llegar a ser la nueva fiscal de Colombia. En Colombia el presidente siempre tiene que ternar a 3 personas para ser fiscal general, digamos, y lo que lo debe escoger es la sala plena de la Corte Suprema. Todavía están debate, y entre las 3 personas, que son 3 mujeres con una hoja de vida y con una ruta, digamos, impresionante que ternó Petro, no se puede elegir porque ninguna logra contar con los 16 votos de los 23 que se necesitan para ser investida. El jueves pasado, Alfred, fue el cuarto intento que tuvo la Corte para nombrar a una fiscal, y el 12 de marzo va a ser el quinto. Van a volver a intentar lograr y llegar a un acuerdo. Esto lo que sí genera, que no queremos dejar de decir, es un poco de presión al presidente y un poco de presión a Petro, porque es el único que puede cambiar las candidaturas. En Colombia, la Corte elige sobre la terna que presenta el presidente. Entonces, si se dilata tanto el proceso, el único que puede cambiar las candidaturas para que finalmente haya fiscal es Petro. Y acá pareciera que hay un poquito de presión de la Corte, porque dilatando, parece que no se satisfacen los intereses, que estas 3 personas en realidad no están calificadas, cuando ambas, las 3, si ven la ruta de vida, es bastante impresionante, pero hay otros intereses jugando detrás, equilibrio partidos, negociaciones, etcétera, etcétera, y eso es lo que están presionando en este momento a Gustavo Petro. O sea, el objetivo es decirle, Petro, cambia los nombres de la terna que no nos gusta y así en cada votación no sale nadie. Esa es un poco la nueva fórmula del Poder Judicial para cambiarle los nombres de quien quiere tener en el Poder Judicial. Seguimos teniendo presente al Poder Judicial en la política. Y para terminar este repaso a la vuelta al mundo, habemos fecha electoral en Venezuela. Sí, en Venezuela. O sea, yo recomiendo que el que tenga una crítica ya rápida
rápida, así como no rápida ya, Venezuela, se escucha un ratito a Lula. O sea, el que tenga un momento de máxima, porque lo que ha dicho Lula me parecía respecto a la cita electoral, primero todo el mundo criticaba que no había elecciones. Ahora hay fecha electoral y ya todo el mundo está criticando las reglas por las cuales se van a celebrar las elecciones. Está bien discutir eso, pero lo que le pide un poco el caso de Lula, y lo dice muy abiertamente con esa claridad que tienen los grandes líderes y lideresas de la región, es decir, bueno, tengan un poco de paciencia y espérense, va a ir toda la comunidad internacional a observar y veremos a ver al final, porque todavía a día de hoy, no sabemos quiénes van a ser los candidatos ni candidatas. Si alguien ya está diciendo es que no va a participar la oposición en las elecciones, espérense a la fecha que es más importante que el día de las elecciones, que es el 25 de marzo. Ahí veremos si se presentan o no se presentan los candidatos y candidatas de la oposición. Y disculpen, pero no solo existe María Corina Machado en Venezuela. Disculpen. Disculpen porque en un momento solo se hablaba de Leopoldo López y era un hombre que intentó incluso entrar en un recinto militar en Venezuela. Esto pasa en Estados Unidos y está metido en la cárcel. Pasa que entramos en juegos, a veces miradas un poco superficiales y poco responsables. Bueno, lo digo porque María Corina Machado no es la única. Lo que quiero decir es que hoy en día hayan dado varios nombres que van a estar participando en las elecciones del 28 de julio. Nombres de la oposición. Uno puede decir, bueno, es que el señor Bertucci es un pastor evangelista que ya hizo el juego en las últimas elecciones. Bueno, podría ser. Bueno, es que hay un outsider del mundo del espectáculo que se llama, me va a salir muy mal la pronunciación, Benjamín Rousseau, o como se diga en venezolano, que tampoco, bueno, pero es que también hay gente de Acción Democrática, y Acción Democrática es de los principales opositores al chavismo históricamente. El debate está abierto. El 25 de marzo son las elecciones, perdón, son el cierre de la fecha de la inscripción. Y el día de la elección, para los que no lo sepan, le voy a preguntar a una venezolana, es el 28 de julio. ¿Por qué, Cris? El 28 de julio, Alfredo, es nada más y nada menos que el día en el que nació Hugo Rafael Chávez Frías, que de estar vivo fuera a cumplir 70 años. Qué increíble. Pero bueno, en línea con lo que comentabas un poco sobre lo de Lula, y yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues yo creo que, ¿por qué se siente aludida la señora Machado? Es la única, ella, la única oposición en Venezuela. Además que Lula ha dicho, yo no me quedé llorando, no ha querido aludir ella a nadie, y yo creo que la señora Machado debería eh, replantearse varias cosas, porque imagínense una persona que no ha parado de pedir agresiones en contra de un país, que no ha parado de pedir bloqueo en contra de Venezuela, o sea, ¿con qué cara, no? Yo le pregunto a los argentinos, a los ecuatorianas, a las ecuatorianas, bolivianas, bolivianos, mexicanos, mexicanas. ¿Se podría presentar una persona a las elecciones si, como dice Crismar, hubiera pedido la invasión de Estados Unidos militarmente a un país? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque a veces creo que frivolizamos sin tener ni la más remota idea de lo que estamos hablando, al menos en el caso venezolano. Seguimos en la pizarra y ahora sí, especial feminismo a la vuelta de la esquina. Tengo, tengo una mezcla, tengo una mezcla de que me pone muy, por un lado me pone muy triste, se me ponen los ojos un poco lloroso. Pienso mucho en mi hermana, en Susana, pienso mucho en mi sobrina Zoe, pienso en muchas amigas, pienso en muchas mujeres. Y por otro lado, a la vez me pone como, no sé si la palabra es rabioso, pero sí como contento de que disculpen, machistas del mundo, no tienen nada que hacer. Esto es irreversible. No, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. O sea, tienen la opción de seguir jodiendo o tener que bancárselo ya de una vez. No le quedan otra, no tienen otra alternativa, no hay otra alternativa. Hay cosas que no tienen otra alternativa, aunque siguen jodiendo, con miradas, eh, no sé, contra natura, porque es lo más contra natura ha habido y por haber, ¿no? Teníamos ganas de hacer un ratito de análisis, de reflexión, aprovechando la fecha del 8M. No siempre aprovechamos una fecha para hablar de algo. Hemos hablado de este tema en muchas otras ocasiones, igual que hablamos del genocidio contra Israel, el genocidio contra Gaza, cuando eh,
nos viene permanentemente a la cabeza y no necesitamos una efemérides, pero sí queríamos aprovechar un ratito el 8M, que hace que se visualice un poco más. Ahí veo a la Gaby con su pañuelo verde, veo a Crismar con sus aretes verdes, y Sofía antes que estaba con nosotros también estaba. Eh, Fue un día ayer hermoso, bonito, importante para muchas, incluso para muchos también, y queríamos hacer un balance. Y esta música la mandó esta mañana Chris, y yo desde que me la mandó dos canciones, tengo que reconocer que con esta no he parado de escucharla hasta casi el programa. La necesitaba escuchar todo el tiempo, y aunque es muy mexicana y está dirigida a los que mandan en México, creo que podrían servir para los que mandan en Argentina, a los que mandan en Bolivia, a los que mandan en tantos lugares del mundo. Chris, te toca a ti a ver cómo hacemos este repaso con tantas voces hermosas de gente querida, ¿no? Sí, Alfredo, yo creo que, bueno, entre todos los desafíos que constantemente nos enfrentamos, también habría que darle espacio, ¿no? A las victorias, que afortunadamente, bueno, no han sido pocas en tanto tiempo de lucha y, bueno, las mujeres representamos la mitad de la población, así que hablar de igualdad, hablar de paridad de género en la política, yo creo que exige más que la banalización de, ¿no? Una combinación de palabras simplemente para, o de números incluso, ¿no? De cifras en lo que representa la administración de las naciones en los espacios de poder donde se toman decisiones que tienen un impacto en nuestras vidas. Así que hoy justamente pues queríamos hacer un repaso sobre estos avances en materia política, ¿no? De representación. Y empezar, bueno, digamos que con lo histórico, no fue sino hasta 1992, o sea, ya yo había nacido y creo que todos los que estamos aquí también, cuando fue la primera ocasión, ¿no? En la que en una cumbre, digamos, se habla y se incluye la noción de paridad aplicada en la democracia. Y no es hasta 6 años después, en 1998, cuando en Francia se habla, ¿no? De incorporar constitucionalmente el concepto de democracia paritaria, refiriéndose a la igualdad de hombres y mujeres en el acceso a mandatos y funciones. Así que enfocados ahí, ¿no? Quedándonos, digamos, ¿no? En España, en Europa, creo que tenemos una voz más que autorizada en ese espacio y creo que en todo el mundo, donde es muy reconocida Irene Montero, exministra de la Igualdad de España y a la que además se le deben tantas y tantas cosas. Así que no sé, tenemos un audio que queríamos escuchar. Hola compañeras y compañeros de la pizarra, hola Alfredo, y feliz y combativo día 8 de marzo, un 8 de marzo que nos tiene, ¿no? Nuestra mirada, nuestro quehacer político este año especialmente puesto, ¿no? Y con el grito especialmente alto en la petición de paz y que se acabe el genocidio en Palestina, con nuestra mirada y nuestro quehacer político puesto en las mujeres, en las niñas y niños palestinos y en ese pueblo que está luchando por su libertad frente a una ocupación y frente a un genocidio perpetrado por Netanyahu y por el Estado genocida de Israel, con la complicidad absoluta de Estados Unidos y de la Unión Europea. Creo que tenemos que alzar la voz, las feministas defendemos la paz, somos grandes hacedoras de paz, así ha sido a lo largo de la historia, y también el feminismo es la principal fuerza democrática en este momento en el mundo, es la principal fuerza política, movimiento popular con capacidad de avanzar en derechos y, por tanto, de profundizar la democracia en un momento de profunda crisis neoliberal. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Irene Montero, exministra de la Igualdad. Y bueno, para entrar en materia, digamos, en América Latina, si bien es cierto que, bueno, la representación de las mujeres en los niveles de decisión sigue siendo insuficiente, algo que ha pasado en nuestra región es que la conversación está cada día más latente en la sociedad y de hecho nosotros somos una de las regiones en las que hay mayor representación de mujeres, por ejemplo, en los parlamentos, ¿no? Si hablamos de ejecutivos, en la actualidad, 13, bueno, mujeres ostentan el cargo de jefas de Estado en el mundo, Alfredo. 14 si se cuentan, por ejemplo, a Dina Boluarte, que no ha sido, digamos, elegida, y esto significa que menos del 10% de los gobiernos del mundo está en manos de mujeres. Yo no me puedo creer que solo existan 13 mandatarias.
a nivel global. Estoy como todavía alucinado. Sí, y bueno, en América Latina, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el 2015 4 mujeres ejercieron simultáneamente el cargo de presidenta de la nación en América Latina, ¿no? Estamos hablando de Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y Dilma Rousseff en Brasil. Y bueno, eso es un hecho inédito, digamos, si se piensa en los casos aislados en el que las presidencias, por ejemplo, de Violeta Chamorro en Nicaragua y de Mireya Moscoso en Panamá a finales de los 90, sobre todo porque digamos que no se toman solamente los casos en los que estas mujeres ganaron elecciones directamente. Ha habido otros casos en los que, por ejemplo, en Haití, o digamos en Bolivia también, en el que hubo presidentas de par de horas, de días. En los parlamentos, Alfredo, como decía, bueno, somos la región con la mayor representación de mujeres y en un informe sacado literalmente esta semana, pues se sostiene que, bueno, nosotros en América Latina seguimos liderando, o por lo menos durante 2023 fue el caso, el puesto que ocupamos además desde hace bastante tiempo con la representación más alta de mujeres en los parlamentos. A la fecha de 1 de enero, las mujeres representaban el 35,1% del total de parlamentarios en la región, y incluidos 5 países: Cuba, Nicaragua, México, Costa Rica y Bolivia, que se situaron en los 10 primeros a escala mundial en cuanto a la representación femenina en el Parlamento. Así que bueno, no es poco, es bastante. Yo creo que en Cuba, ¿no? Por ejemplo, se eligió a un parlamento compuesto mayoritariamente por mujeres. En Argentina, la proporción de mujeres en el Senado, ¿no? En la Cámara Alta aumentó a más del 43%. Claro que estaba perdón, a más del 45%. Y aunque la Cámara de Diputados sufrió, digamos, un pequeño descenso, también se mantiene por niveles de más de 40% en representación. Así que, por hablar de algunas cifras en alguno de estos países. Gaby, ¿qué piensas de lo que me estás, lo que está escuchando de, porque a mí me llama la atención en positivo del dato. El dato es de que en América Latina lo vemos retrasado todo el tiempo, pero me parece que no es un dato menor. Bueno, yo de hecho creo, Alfredo, que tiene que ver con que estas 2 décadas, últimas 2 décadas, quienes han impulsado esa transformación y ese incremento en la participación política son gobiernos de izquierda progresistas, y hay que decirlo claramente, porque a veces el feminismo que también aparece desde la derecha supuestamente empuja transformaciones de la sociedad y el Estado, pero cuando uno hace el recuento ve que los avances reales en términos de participación política de las mujeres se dan solo con gobiernos progresistas o de izquierda. Y en la región ha sido así. Y esa primera ola de gobiernos progresistas pues trajo como consecuencia la conquista de estos derechos. Y creo que yo lo resumiría así, digamos. En Argentina también tenemos otra compañera, Eli Gómez Alcorta, que se desempeñó como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina hasta el 2022. Y antes de entrar, digamos, a ver los números también en Argentina, que queremos escucharla. Podemos decir que en lo que vamos del siglo XXI, el siglo XXI es un siglo de las desigualdades, marcadas por las profundas desigualdades. Por eso es un desafío pensar los aportes del feminismo en este siglo, siendo uno de los movimientos más potentes en términos de igualitarismo. Creo que el mayor aporte es dejar de naturalizar que nos maten y que nos violen a las mujeres y a las disidencias sexoafectivas. Esa falta de naturalización es el gran aporte. En menor medida también estamos logrando que no veamos con naturalidad que no estamos en ninguno de los lugares de decisión y que las tareas de cuidado imprescindibles para la reproducción de la vida recaen exclusivamente en nuestros cuerpos y en nuestras espaldas. Es obvio que todo esto está vinculado, que nos maten, que nos violen,
que no podamos ocupar lugares de representación porque nos ocupamos centralmente de la reproducción de la vida. Bueno, escuchábamos ahí a Eli Gómez Alcorta. En respecto al tema de paridad de género en política, yo creo que, bueno, Argentina ha sido pionera desde hace muchísimo tiempo en la representación de las mujeres en espacios de poder. En noviembre de 2017 se sancionó la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política. Y bueno, en el Código Electoral se establece, ¿no?, como requisito para la oficialización de listas de senadores y diputados nacionales, como parlamentarios también del Mercosur, la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primer candidato hasta el último candidato suplente. En el poder legislativo, ya lo comentábamos anteriormente, ha tenido presidentas, ha sido uno de los países de América Latina que ha tenido mujeres en el Ejecutivo. Y yo creo que, bueno, similar a esto, Alfredo, también está el caso de Ecuador, que también, digamos, está en esta categoría de participación política de las mujeres en un nivel alto, digamos, en comparación con algunos otros vecinos de la región. En el 2020, pues se instauró también esta ley de paridad de género con la que se requería que los partidos aumentaran progresivamente la proporción de mujeres en los puestos de listas. Y ha tenido tendencia positiva en lo que respecta. Hablamos que en el 2023 que hubo pues elecciones, se eligieron 59 mujeres que representan el 43% de los escaños parlamentarios. También digamos que esto también representa un incremento en respecto a comparación, ¿no?, con la representación femenina tras la renovación anterior. Em, y bueno, podemos hablar digamos, de números y números, pero en hechos concretos también ha habido avances en otras materias, y vamos a escuchar a Paola Pavón, quien es prefecta provincial de Pichincha. En el Ecuador, en este último siglo, en avances del feminismo, hemos tenido varios hitos importantes y quiero empezar con el que marca este año. Estamos cumpliendo 100 años del primer voto de una mujer en una elección nacional. Me refiero a la gesta heroica de Matilde Hidalgo, una mujer ecuatoriana, lojana, que fue la primera en ejercer su derecho al voto en Iberoamérica. Esto abrió un camino importante para la democracia, para que las mujeres podamos elegir y ser elegidas. El segundo hito, la paridad y la alternancia, que en el Ecuador es una realidad desde 1999 y que se consagra con la Constitución de Montecristi en el 2008. Las mujeres podemos participar en igualdad de condiciones en los legislativos de nuestro país. Esto marca una profunda diferencia en la participación política de las mujeres y en la democracia misma del Ecuador. Y el tercer hecho, reconocemos que todas las formas de violencia deben ser eliminadas, y más aún las violencias que sufrimos las mujeres: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial. No es normal vivir en violencia, y que se asuma esto es uno de los hitos importantes de este último siglo. Escucharon a Paola Pavón, más clara, agua, poco hay que agregar. Además, todas las que están hablando, me corrige Gaby, son las amigas de la Internacional Feminista, ¿no, Gaby? Así es, me encanta escucharlas. Yo creo que, Alfredo, ahí yo marcaría el salto de haber pasado de la lógica de cuotas de 30%, 20%, porque es un salto cualitativo, a la democracia paritaria. Democracia paritaria no implica 50-50, es mucho más que eso, ¿no? No implica solo el 50-50, que estemos igualados en posibilidades de acceso al poder. El haber saltado de la cuota a la democracia paritaria es un crecimiento enorme, y yo creo que en la región en eso podemos llevarlo y sacarlo al mundo, digamos, exportarlo al mundo si quieres, creo. Por ejemplo, Europa está muy por detrás de nosotros como región en eso, y hay que sentirse orgulloso de lo avanzado, digamos, ¿no?
Queríamos ponerle también ese lado positivo, porque a veces los lados positivos te permiten también tomar la fuerza suficiente para seguir luchando contra las injusticias. Y un caso que también creo que es interesante de estudiar es el caso mexicano, ¿no, Cris? Sobre todo porque México sí o sí va a tener su primera presidenta mujer este año, así que em, no podíamos dejar de hablar de un país que, bueno, en el gobierno especialmente, y en línea con lo que comentaba Gaby al inicio, es gracias, ¿no? a gobiernos progresistas que se ha podido avanzar no solamente en esta cuestión de la cuota, del número, de cuánto de representación, sino de que en términos reales las mujeres en el poder puedan realmente tomar decisiones. Estamos hablando que en el gobierno de López Obrador está muy cerca de la paridad absoluta, con 9 mujeres y 11 hombres frente a lo que había, ¿no? En comparación con el ejecutivo anterior de Enrique Peña Nieto. En el actual Congreso también la paridad de géneros es total y es por primera vez en la historia de México. Morena es la agrupación política que más diputados aporta a la Cámara. Y en el Senado, pues también se muestra una igualdad total. Así que, bueno, Morena es el partido que más senadoras incorpora al bloque femenino, con un 48% del mismo. Datos de CELAC, de un informe recién también sacado del horno. Y bueno, de lo que se puede hacer estando en el poder, ¿no? Tenemos a otra compañera, presidenta del Instituto de la Mujer de México, Nadine Guzmán. Vamos a escuchar. En el México de la Cuarta Transformación hemos avanzado significativamente. Tenemos, gracias a nuestras legisladoras, en la Constitución la paridad en todo, que estamos viendo en acción con congresos y gabinetes nacional y estatales paritarios. Por primera vez tenemos 9 estados siendo gobernados por mujeres simultáneamente y estamos viendo cómo todas las agendas van incorporando la perspectiva de género para no dejar a nadie atrás y a nadie afuera. En años recientes, la vida de las mujeres ha mejorado en prácticamente todos los ámbitos, en la economía, la educación y el reconocimiento de los trabajos de cuidados. Se está transformando positivamente la vida de las niñas. No solo van a la escuela y tienen becas, sino que eligen si usan falda o pantalón, reciben educación integral en sexualidad y la tasa cero del IVA en los productos de higiene menstrual favorecen su permanencia en la escuela. Ahora han aumentado a 12 los estados donde las mujeres pueden interrumpir su embarazo de manera voluntaria y el delito de aborto es inconstitucional porque es contrario a los derechos humanos. Y de México seguimos escuchando a compañeras que tienen roles importantes en la disputa, no solo defendiendo el feminismo, sino defendiendo una sociedad más justa, que en el fondo están íntimamente ligados. Me voy a Colombia, una mujer que es la presidenta de la comisión, nada más y nada menos del tema laboral, Mafer Carrascal. La tuvimos acá y también le pedimos que nos ayudara a entender cuánto hemos avanzado, cuánto nos queda. Hemos logrado incidir en la transformación de todos los espacios de la vida social y lo hemos hecho no solo para el bienestar propio y de otras mujeres, hemos transformado la sociedad para el bienestar de todos y de todas. Por ejemplo, cuando hemos sido parte activa de procesos electorales como los de Chile y Colombia en 2022, hemos sido la primera línea de defensa de la democracia, hemos puesto barreras al avance de las fuerzas políticas antiderechos. También cuando las feministas hemos logrado que sea pública la discusión sobre la prevención, eliminación y sanción de las violencias en el mundo del trabajo. Todos los trabajadores se ven beneficiados, no solo nosotras que somos quienes más sufrimos esas violencias. En el siglo XXI, el feminismo se ha convertido en el corazón de la democracia y cada vez que nos digan que estamos pidiendo mucho, que no deberíamos ser tan confrontativas, que incluso nos lo dicen compañeros de nuestras fuerzas progresistas, les diremos que no, que el avance de nuestros derechos es urgente, que defender una sociedad democrática no espera y que no se puede hacer desde la pasividad, menos desde la complicidad. Ya hemos esperado muchos años, muchos siglos, ya no vamos a esperar más. Nadie tiene derecho a pedirnos que esperemos. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Bueno, Mafe Carrascal en este momento, que además está peleándose en el Congreso un derecho
para que no se lo saquen, no dejar un derecho para poder tener otro, y es el hecho de no, por ser mamá, dejar de su puesto en el Congreso por el tiempo que le corresponde, porque pareciera, ¿no?, que ni para entrar al Congreso ni para cuando están dentro, a las mujeres se nos respetan, pues los mismos derechos. No sé si Gaby quería Sí, me parece súper importante lo que dice Mafe en este audio, en el sentido de que el feminismo no lucha solamente por temas que tienen que ver con la vida de mujeres. O sea, las feministas tenemos para decir cosas en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la economía, en obviamente los temas de cuidado vinculados a la economía, etcétera, pero pensar siempre que el feminismo aborda todo, no que habla solo de la violencia o solo del aborto o solo de, también, por supuesto, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, pero fundamentalmente hablamos de toda la vida, ¿no? Bueno, yo creo que por los derechos políticos de todas las mujeres, yo creo que necesitamos, si bien más mujeres en diferentes poderes del Estado, también por supuesto necesitamos, eh, no solamente basta con esto, digamos que también necesitamos mujeres con perspectiva de género, interseccional, progresista, en el que se sigan respetando y se siga peleando por nuestros derechos. Poco más puedo aportar, solo suscribir palabras que han dicho Cris, que dice Gaby, que dice Paula Pavón, que ha dicho Mafer Carrascal, Eli Gómez Alcorta, Irene Montero. Teníamos más audio de compañeras como Carol Cariola desde Chile, Anaí Durán desde Perú, Nadine Gazmán, que la han escuchado desde México. Y, y bueno, seguiremos. Seguramente ya le avisamos a la gente que nos escucha en la pizarra que a lo mejor dentro de un mes, 2 meses, no será el 8 de marzo, pero vamos a seguir hablando de lo mismo. Toca seguir hablando de lo mismo. Seguimos en la pizarra. Ay, llega la yapa, llega la yapa, llega la yapa, llega la yapa. La yapa, no es la chapa, lo siento Flavia, Lean, lo siento Bahía, no es la ñapa, lo siento Cris, tampoco es la yapa. Ese ratito en el que aumentamos la pizarra, de alguna manera nos relajamos un poquito, no significa que no le hagamos un guiño a lo que ocurre en términos de política, pero lo hacemos desde otro lugar. Ya le hemos dicho a Flavia que dejara de buscar a personajes influencers en el mundo que nos hicieran, ¿no? Que nos insultaran porque somos estúpidos por no ser ricos. Flavia esta semana ha estado presionando fuertemente y le hemos dicho, no, Fla, ya vale, ya paramos, descansamos un poquito. Pero va a seguir, ¿eh? Va a seguir este tema porque es un temazo que a mí me encanta, me tiene. Pero esta vez la yapa es el tema del turismo. No para hablar ahora de si la gente tiene capacidad de ir a hacer turismo, no. No son momentos en muchos países, precisamente en la Argentina, como para que la gente tiene más dificultad para comprar un litro de leche que para pensar a dónde carajo se va a hacer turismo. No. Pero sí queríamos reflexionar sobre un fenómeno que es global. Es un fenómeno que tiene sus pros y sus contras. Ahí han hecho, creo que Bahía y Lean, un estudio muy chequeado, como casi todo lo que viene de esas investigaciones. Pero yo quiero arrancar con una reflexión. Porque yo digo el año o no digo el año. O sea, si digo el año se me cae la cédula, la ficha. Lo voy a decir, esta vez lo voy a decir. Allá por el 2005, así empiezan a hablar los abuelos, ¿no? Allá por el 2005, ¿no? Yo estuve viviendo en México y el trabajo de postdoctorado que hacía era el efecto del turismo en la pobreza. Eso fue el trabajo que hice. De hecho, tengo publicaciones porque el objetivo era, me preguntaba si en la costa del Pacífico mexicana, una zona muy virgen por aquel momento, ahora parece que cada vez es menos virgen, me han dicho que han puesto una ruta y que Puerto Escondido, donde es un sitio donde yo viví en su momento, ahora está saturado de todo. Bueno, la pregunta que me hacía ¿es bueno que llegue el turismo o no es bueno que llegue el turismo? Y como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo no sabía, y en ese momento lo descubrí, que la Organización Mundial del Turismo tenía un informe y una línea de investigación que se llamaba Turismo Sostenible, Eliminación de la Pobreza. En inglés ponían STEP, ¿no? Jugando con la palabra paso. Era interesante porque lo que planteaba justamente era desmenuzar
cuánto tiene de positivo y cuánto tiene de negativo. Y es cierto que hay mucha discusión. Y empieza con un proverbio chino, yo no sabía si era chino o no, en ese informe del 2005, que todavía lo recuerdo como si fuera hoy, era que el turismo puede ser como el fuego, puede ayudar a cocinar o puede incendiar una cocina. Dicho de otro modo, es depende qué tipo de turismo hagamos y si dependemos de unos u otros. A partir de ahí, con esa reflexión que a mí al menos me incentivaba a hablar sobre esta temática, le pido a Bahía. Quiero empezar yo voy a hacer preguntas como si fuera el maestro Ciruelo. Hoy le quiero hacer preguntas. Vaya, está asustada. Quiero hacerle preguntas. La primera pregunta, yo quiero el ranking de países que reciben más turistas del mundo. Quiero un poco a nivel mundial. Luego nos vamos a ir a América Latina. O vaya, se lo preguntamos al equipo. Yo sí lo sé. Pero bueno, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? Podemos preguntar el ranking. Yo ya lo sé porque hicimos esta investigación absolutamente seria y rigurosa y lo tengo. Si querés lo digo Dilo, o dilo, dilo, hacemos. dilo, 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 Bien. dilo. El ranking mundial tenemos también en América Latina, pero el mundial, el top 10 es 2023, ¿no? Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Japón, México en el puesto número 7, aparece ahí en América Latina, Turquía, Reino Unido y Alemania. Este es el ranking Esos mundial del tienes turismo, un error, Bahía. seguramente. ¿Te falta Argentina? Argentina, ¿viste? Yo digo, Bahía, pero ¿y en ahora estos cómo están que no está Argentina? equivocados. ¿O es que lo dejaron afuera por ser el primero con tanta diferencia? Es que no Nah, queríamos opacar al resto y se ve que lo dejamos afuera porque si no era demasiado, digamos. Yo tengo un ranking en el cual sí figura Argentina con ¿en respecto al cuál? turismo. ¿En cuál? Según los datos de la Organización Mundial de Turismo, Brasil, México y Argentina son los 3 países en los que más puestos de trabajo genera el turismo. Así que en ese por lo menos estamos. Ah, bueno, ya ves, ya sabía que Argentina le iban a colocar ahí en un ranking de top 3 o top 5. Era necesario. Pero es interesante porque fíjense que has dicho España, Bahía. Y yo cuando vivía en España, en Barcelona, te lo juro, hubo un momento que me quería ir de Barcelona porque no soportaba más el turismo. Y ahora voy a Sevilla, que me encanta. Es una ciudad que amo, que es mi ciudad. Y tengo problemas porque hay un exceso de turismo. Y llego a mi pueblito, que lo voy a decir que es Zahara de los Atunes, y cuando estoy allá y hay una cantidad de turismos que a veces ya no sé si quiero que estén o quiero que no estén. O sea, es un tema, ¿no? Efectivamente, ahora vamos a hablar de estos impactos positivos y negativos y tenemos algunas preguntas también para el equipo, pero siguiendo con el ranking, si quieren ya terminamos con el de América Latina, que por supuesto que está Argentina, pero el primero por lejos, 4 veces más es México, después en segundo lugar República Dominicana, Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, Chile, Perú y después le sigue El Salvador. Pero ese es un poco el ranking mundial y de América Latina. Y si quieren, podemos empezar Una a hablar pregunta, de Bahía, estos. ¿a qué lugar te irías tú de América Latina de turismo o a nivel mundial? ¿Tienes algún lugar? Dime un país. Yo me quedaría acá, No, quiero conocer ya vale, México. ya, por No, no, favor. no, acá en Ay, Argentina. por favor, de verdad, me Seguir quedaría, conociendo La Plata. o sea, me Después quedaría La Plata. no, no, no. Me gustaría conocer de México, Dale, sobre vamos todo en por este. país, quiero país, lean país, un país, ¿a dónde te irías? Yo disfruté mucho de viajar por Ecuador. Me gustó mucho, así que volvería. Gaby, Cuba. Flavia, Perú porque no tengo la dicha de conocerlo. México para local, no para turista. Crismar, Solo en América Latina. Mm, difícil. Bolivia y Cuba están ahí. Argentina, Cris, dale. Argentina, para Vení, que me Crismar, lleven. tenés casa. Argentina lo damos por sentado, chicos. Pero después de Argentina, Cuba y Bolivia. menos mal que Crismar no ha dicho Argentina, porque ya lo que le hace falta es que le dé encima papaya a toda esta gente que no... No, a ver, a partir de esos números que tienes, de ese ranking, yo quiero algunos datitos Y vos, importantes. Alfredo, vos no respondiste la pregunta. Cuba. Cuba, Ah, siempre me iría a Cuba, pero siempre, ahí donde casi nos conocimos, Gaby, ahí, bueno, además nos conocimos casi en Cuba, de hecho, en el fondo, así que me iría, no, siempre Cuba sería el país que me iría, también diría el que no me iría, pero no lo voy a decir para no meterme en otro charco más. A ver, a ver, Bahía, te toca a ti decirnos datos interesantes o que repensemos, reflexionemos sobre el tema del turismo también desde América Latina.
Bien, en líneas generales, ahora vamos caso por caso y también te quiero preguntar a vos, Alfredo, porque tenemos algunas circunstancias particulares, pero algunos impactos negativos, porque siempre hablamos, ¿no?, de la generación de empleo, de estos lugares que crecen, pero también hay un lado B del turismo que tiene que ver con el hacinamiento público en espacios, interrupción del estilo de vida de los lugareños, el aumento de los precios de las propiedades, la inflación en los lugares turísticos es muy grande, los problemas de seguridad, los daños ambientales que también suceden, el aumento de la producción de residuos y el uso intensivo de los recursos naturales. Esto también sucede en algunos lugares, sobre todo esos lugares que se empiezan a hacer turísticos, digo, se empieza a correr la bola y que hay gente que dice, no, reservémoslo y de repente llega una oleada muy grande de turistas y el lugar no está en condiciones Tulum en de... México, un Sí, lugar que es maravilloso, Hablando de paradisiaco. lugares para argentinos, ¿no? No, y es que exactamente, te vas a Tulum, México, huyendo de Argentina y te encuentras desde que empiezas Argentina para arriba y para abajo. O sea, es una cosa loca, ¿eh? Y después algo de lo que dice Bahía, que de hecho yo mencioné Perú, y son esas cosas que pasan con los lugares, ¿no? Que tienen lugares naturales como Machu Picchu o Teotihuacán, que incluso en las ruinas hay muchos lugares donde ya no se puede subir por cosas que pasan de afectar los lugares naturales, ¿no es cierto? A mí me Ay, pasa que sí. tengo, perdón, Lea, No, tengo no, no, sí, Cris, dale. como esta cuestión de pensamientos de que, bueno, yo soy turista también, o sea, yo, yo soy extranjera en México. Y al principio, recién llegada, me causaba mucha incomodidad ir a lugares turísticos y encontrarme con turistas, siendo que yo, bueno, no soy la clásica turista, pero soy una. Entonces, a veces, yo creo que también es una cuestión de actitud, ¿no? No, no todo el turismo es malo en tanto no perjudique a los locales, mientras se actúe de forma respetuosa en todos los ámbitos que representa el visitar un nuevo lugar, sea turístico o no. Y bueno, yo creo que de esto da para hablar porque ahora hay la nueva moda esta de llamarle, bueno, el viajar también puede ser neocolonizador, ¿no? De qué formas se puede colonizar a un lugar, incluso hasta que no sea intencionalmente a través del turismo. Ahí Flavia mencionaba Machu Picchu y bueno, sabemos que Perú es uno de los países que más turistas atrae en Latinoamérica y en cuanto a los efectos negativos y positivos del turismo, hay como una idea difundida de que el turismo beneficia en general a la economía de las comunidades originarias, de los pueblos originarios. Bueno, eso no es tan así en el caso de Perú porque la mayor parte de los ingresos que genera el turismo en Perú no se quedan en las comunidades. Esto es porque están en manos de agencias privadas, algunas de ellas encima son transnacionales, y el grueso del dinero ingresado por turismo de gente que viene a visitar, que va a visitar el Cusco o el Machu Picchu, se va del país. ¿Dónde va a parar? A los países normalmente extranjeros donde esas agencias tienen su matriz. Y en general las comunidades que combinan el turismo con otras actividades económicas les va un poco mejor que a las que se dedican 100% a la actividad turística, por lo menos en Perú. Es fundamental lo que dices, Lean, porque yo recuerdo que precisamente el objeto del estudio era saber cuánta plata se va de lo que entra. Es decir, si llega una persona con $1 y gasta en una Coca-Cola, ¿cuánta plata se queda realmente adentro del país o se va fuera del país? Yo creo que hay una discusión muy interesante, le llaman la fuga, ¿no? De esa plata que entra del turismo, porque efectivamente incluso te encuentran muchas comunidades que todos los que han puesto restaurantitos hermosos, gourmet y no sé qué, son extranjeros. Digo que es una reflexión que hay que Exacto. hacer en serio, ¿no? Más allá, después de todos los efectos no económicos, ¿no? En términos culturales, ¿no? Que se generan, que eso es otro aspecto central, ¿no? Y ahí me das pie para el otro aspecto negativo, por lo menos de lo que sucede en Perú, que es la transformación de muchas ruinas o de sitios arqueológicos patrimoniales que digamos, en sitios de interés turístico, en sitios arqueológicos que terminan siendo separadas de las comunidades y de su función originalmente ritual. Es decir, la conversión de esos sitios
de esas ruinas que solían ser lugares de ceremonia, ahora son exclusivos para turistas y las comunidades ya no pueden tener un acceso y un uso cultural de esos sitios. De hecho, hubo un paro hace muy poco en el Perú, un bloqueo de caminos, etcétera, etcétera, precisamente por estas causas, porque la gente del lugar exigía que se quede administrando ciertos recursos turísticos que se los llevan transnacionales. Entonces, y hay muchos casos en los que se han generado movilizaciones sociales importantes en defensa del derecho a que ese desarrollo económico le caiga a la gente que vive ahí, ¿no? Sí, incluso más allá de la cuestión económica, el recurso que es sumamente importante, la transformación de la propia vida de la gente que vive ahí, ¿no? Que generalmente tiene que modificar toda su estructura cotidiana en función del turismo. Vamos con Colombia, yo sé que Flavia quiere hablar del Tayrona, lo vamos a Cuidado, hacer. Vaya que te vas a meter, Eh, vas a meter con aquí hay, de Colombia, no hables del Tayrona. Vamos a hablar del Tayrona, por supuesto, ahora quiero saber, solamente por Es curiosidad. lo máximo, perdona, es Algunas lo máximo. cuestiones que tienen que ver con sobrecarga de residuos, por ejemplo, en Playa Blanca, en Barú o de cerca de Cartagena, donde innumerables residuos y una cuestión de erosión de las playas costeras y un exceso de residuos sólidos que ha perjudicado realmente las playas y lo que hablábamos antes, ¿no? Las gachas, que era un secreto a voces, un lugar muy pequeño que un bloguero lo visitó, europeo, lo visitó una vez y lo popularizó en sus redes sociales, entonces millones de turistas llegaron a verlo y bueno, la cuestión es que este lugar no estaba en condiciones para albergar a tantas personas, lo cual termina colapsando y perjudicando a la gente que vivía ahí, que al principio, digamos, lo vio con buenos ojos y después bastante complejo. Y también otra cuestión que está también más allá de esto, los residuos y la cuestión ambiental, son la cantidad de hoteles ilegales que se empiezan a producir en estos lugares y por supuesto que el costo de vida en estos lugares turísticos es muy alto y es Eso para imposible mí, vivir. eso vaya que dices, el encarecimiento de los alquileres en España ha sido un fenómeno a considerar. De hecho, con legislaciones para limitar el porcentaje de viviendas que se pone y que incluso discriminaran. Por ejemplo, una ciudad como Granada, que es sumamente hermosa y turística, claro, pero donde había una comunidad universitaria muy fuerte, los jóvenes y las jóvenes no pueden alquilar un departamento en Granada. ¿Por qué? Porque el Airbnb y todas las plataformas que han encarecido porque llegan turistas que pagan platas del norte de Europa y esto está pasando también en América Latina. Es un fenómeno quizás más novedoso, pero entiendo que en Ciudad de México, por Coyoacán, debe estar algo parecido. En barrios más turísticos como en Buenos Aires, no tengo la menor duda, ¿no? Bahía. Efectivamente, también en Argentina en 2022 cayó un 30% la oferta de viviendas para alquiler porque, digamos, lo que es Airbnb, digamos, lo que prefiere los dueños de los departamentos alquilar en dólares o en euros a turistas europeos y después que esa vivienda quede ociosa conviene mucho más al negocio inmobiliario, ¿no? Sí, y en Argentina también se suma algunos sitios que no particularmente Cava, que son extremadamente turísticos, como San Martín de los Andes, Villa Langostura, Ushuaia, Bariloche, y ahí es muy difícil conseguir alquiler a largo plazo por culpa de Airbnb. Se da frecuentemente que al llegar los meses de temporada alta, le hace el invierno en la Patagonia, los dueños de esos inmuebles le piden a su inquilino que deje la casa para poder invertirla en turismo y así maximizar las ganancias. Y luego Pero también hay un patrón. además, Sí, perdón, dime, Gaby. perdón, Alfredo, o sea, pero además otro tema que hay que rastrearlo es el tema de los servicios básicos en lugares turísticos. Cuando Bahía hablaba de Colombia, yo estuve en Barú, por ejemplo, y una cosa que me impresionó muchísimo es que es un lugar súper turístico, pero no tiene agua potable. Y la población que vive en Barú no tiene agua potable y tú ves unas construcciones gigantescas de hoteles de 5 estrellas a muy poquito del pueblo donde la gente vive sin agua potable y esos grandes hoteles 5 estrellas sí tienen servicios básicos, pero no tienen servicio básico la población que vive 365 días al año en ese lugar, ¿no? O sea, me parece esos contrastes que también son muy, muy, muy duros, ¿no?
Y hay otro patrón que yo lo he sufrido porque nací en un lugar turístico y por lo tanto he visto la transformación de la costa gaditana y hay una suerte de patrón de imitación. Hay como un complejo de la población local más empobrecida con el rico que llega del norte de Europa. O sea, y genera, digo, huellas culturales, patrones de imitación que también ocurren en mucha América Latina. Yo creo que es un fenómeno complejo. Con esto no estamos diciendo que, claro, no se pueda dar la espalda a un fenómeno global y que tiene un efecto positivo que es la llegada de remesa, la posibilidad de crear empleo, pero siempre y cuando sean empleos con salarios de calidad, porque también condiciona mucho en qué se especializa la población local. Si bien el turismo es probable que sean, por ejemplo, meseros, porque es el empleo o camareros más rápido, pero eso es de baja calidad. O sea, entramos en conflictos que yo creo que no podemos ir por encima, ¿no? Y además hay políticas turísticas muy diferentes entre sí. La cubana tiene un modelo muy singular, a diferencia de otros países que ni siquiera han pensado en la política de qué tipo de turismo hacer. ¿Vaya algo más para ir cerrando? ¿Algo que alguien quiera repetir algo o decir algo más, porfa? Por favor, que Flavia diga sobre Tayrona, Ah, que es bueno, está su bien, está tema. bien, está bien Yo le su voy a tema. dar la palabra a la compañera, una cuestión de solidaridad, fundamentalmente en esta semana, ¿no? No, yo quería agregar algo, no del Tayrona, que es un lugar muy hermoso para visitar y que es una playa que hay que mantener con mucho cuidado, obviamente, como cualquier lugar que se visita y con respeto, como dice Cris, pero es esto de también pensar, y quizás da para otro especial, de hacer turismo en las comunidades, respetando, ¿no?, lo de las propias comunidades, porque algo que mencionó Alfred, un lugar que mencionó, que es justamente Tulum en México, se hace mucho el llamado turismo ancestral, que básicamente son personas haciendo como si fueran o no chamanes o etcétera, y realmente acá Alfredo, si lo están viendo en Twitch, está haciendo un gesto muy gracioso, pero realmente es algo como también a veces irrespetuoso a comunidades dentro de determinados lugares. Entonces me parece importante de cuando uno visita un lugar conocerlo de verdad y no apropiarse, ¿no?, de esto como Tulum lleno de argentinos diciendo que son chamanes en México. Y la cuestión esta de que el sur global se ve como algo exótico, ¿no? Casi como algo misterioso eh, para los términos que les convienen, ¿no? Porque luego también es tratado como el patio recreo de personas que, bueno, sin categorizarnos, sin generalizar de alguna nacionalidad o de algún lugar específico, ven lo que es la cultura, ¿no? Las representaciones ancestrales o originarias del lugar que visitan como prácticamente un disfraz o alguna otra cosa. Pero una cosita más, Alfredo. Yo le pregunto a nuestra audiencia qué lugar les sirve para sentir que conocieron un, un lugar turístico. Por ejemplo, a mí, si no voy al mercado de ese lugar, siento que no conocí. ¿Qué lugar sería ese? ¿A dónde prefieren ir? Por ahí hay gente que... Yo escuché una vez el supermercado. Yo el supermercado siento que puede ser igual en cualquier parte, pero una preguntita para nuestra audiencia. Es buena pregunta. Y yo no quería dejar de decir, porque si no exploto, ¿y el turismo político? ¿Y el turismo revolucionario? Y todos han pensado en que hay una parte también de turismo que llega a los sitios. Yo me encontraba tanta gente en esto. Es más, yo creí que los primeros pasos que daba también tenía una cuota. De cuando por primera vez pisé San Cristóbal de las Casas en Chiapas, tenía un componente de turismo político. Afortunadamente me quedé a vivir en América Latina, así que ahora no me vengan a decir gachupín ni nada que se les parezca, pero sí, habría que reflexionar también de cuánto de turismo político hay en algunas cosas. Ay, paramos. Nos quedan pocos minutos ya para despedirnos de la pizarra. Pues nos quedamos sin tiempo, literalmente sin tiempo, pero eso sí, Lean, le tenemos que dar las gracias al listado interminable que hace posible lo imposible, es que la pizarra se escuche hoy desde Argentina, Bolivia, México y Ecuador, que le damos un beso a Sofía que se tenía que ir. Sí, Alfredo, porque es una banda la que hace posible que salgamos al aire. Estuvieron en la operación técnica de Radio 10, Sebastián Merani, en la operación técnica de Radio Pichincha de Ecuador, Carlos Minango, en la edición de sonido estuvo nuestro querido Fer Saninelli, en la edición de video Iván Soler, en la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, en la operación de YouTube Nacho Ferreira, en la edición de sonido de Radio 10 Charlie Cacabielo, en el servicio informativo de Radio 10 Martín Burgue, la
musicalización de Radio 10, Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón. Quédese escuchando radio, siempre escuchando radio, y eso sí, tenemos que dejar una palabra dicha, escrita en la pizarra. Lean, Empatía. vayan, Compañeras. Desaprender. Flavia, Invencibles. Gaby, Lucha. y yo hoy dejo la palabra con la que empecé, generosidad. Eso sí, siempre hay una amenaza que necesitamos decirlo. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.